De la mañana con 8 minutos, soy Jesús Verde, esto sabemos claro, estamos en Exitosa aquí en Lima 95.5, ya estamos en conexión con el ministro de Salud, Oscar Ugarte. ¿Cómo está, ministro? Muy buenos días. Buenos días, gracias por la entrevista. Bien, gracias. Hoy teníamos a Nicolás Lucar, lamentablemente él ha tenido que ausentarse, el lunes estará con nuestra audiencia y con usted seguramente más adelante. Teníamos una entrevista pactada con él, pero obviamente las circunstancias ameritan que la haga yo, ministro, así que sería bueno empezarla para conocimiento de la ciudadanía. La última vez que yo vi a Óscar Ugarte como ministro de Salud fue cuando anunciaba o se pretendía anunciar la llegada de la gripe H1N1 aquí en nuestro país, entonces sonaron las alertas también sobre una posible pandemia. Ya desde ese momento se hablaba de que la cosa no iba a ser tan fácil de controlar y han pasado muchos años hasta esta situación de la cual nuevamente Óscar Ugarte, ministro de Salud. Entonces uno se pregunta, si ya teníamos una advertencia de esta situación, de una posible pandemia que llegaba de otro país Exitosa. aquí al Perú o al mundo, ¿por qué es que no se hicieron bien las cosas, ministro? ¿Qué es lo que nos faltó? ¿Qué es lo que no hicimos correctamente? Porque ya tendríamos que hablar en todo caso ahí de problemas políticos y sociales porque estábamos ya en constante crecimiento, ¿no es cierto? El tiempo que usted ejerció como ministro de Salud, en aquella época el Perú estaba muy bien situado. Éramos uno de los de mayor proyección a nivel de América Latina, con un crecimiento que Así era es. tomado en cuenta como casi un milagro del bloque en el que nos encontramos. Sí, eh, qué bueno que haga esa referencia. Eso fue el año 2009, o sea, hace ya 12 años, y seguramente todos recordamos lo que fue esa anterior pandemia, que fue la pandemia del virus H1N1, y todo el periodo previo, que fue bastante corto desde que apareció en México, recordemos, en el mes de marzo del 2009, hasta que llegó a Perú, que fue en junio. Sin embargo, si bien tiene características el cuadro clínico, digamos, similares, porque ataca por las vías respiratorias y las medidas de prevención, recordarán de esa vez se señaló que había que protegerse, por ejemplo, estornudando o tosiendo, cubriéndose con la flexura del codo, el lavado de manos, evitar las concentraciones. Efectivamente, si bien todo eso fue impulsado y son lecciones aprendidas, sin embargo la magnitud de esta pandemia es sumamente diferente. Pongamos cifras. Aquella vez la pandemia en Perú fue de junio a noviembre, o sea, 5 meses duró. Y a nivel mundial más o menos un periodo similar, Exitosa. y rápidamente se consiguieron vacunas, de tal manera que a principios del 2010 ya estábamos vacunando, ¿no? Pero en esa oportunidad lo que nos pareció muy grande, hubo más o menos 10.000 contagiados y aproximadamente 200 fallecidos. Si nosotros comparamos con esta pandemia, no hay punto de comparación, ¿no es cierto? 10.000 contagiados la vez pasada y hoy estamos 1.200.000. La vez pasada 200 fallecidos, que consideramos también, por supuesto, muy lamentables, y sin embargo ahora estamos bastante por encima, porque estamos en 30 y tantos mil. Estas diferencias, que además se ven a escala mundial, es lo que hace la diferencia, pero efectivamente hay lecciones aprendidas, aunque también hay déficit, sin duda, que yo creo que son de dos tipos. El primero de ellos, y es una de las razones por qué la primera ola nos golpeó tan fuerte y ahora también en la segunda ola, hay un problema estructural de la sociedad que está dado por este empleo informal antes de la pandemia del orden del 72%, y hoy todos los economistas dicen que está por encima del 80%. ¿Por qué eso tiene que ver con la pandemia? Tiene mucho que ver, uno, porque el tipo de actividad que las personas desarrollan es en la calle, digamos de forma eventual por horarios. No son empleos que se puedan hacer, por ejemplo, a distancia, como sí el empleo formal. Y además, cuando eso sucedió en la primera ola, hubo una
cuarentena muy fuerte, las personas no Exitosa. pudieron acatar un sector importante de la sociedad porque tenían que salir a trabajar el día a día, ¿no es cierto? Y luego este fenómeno que no se ha visto en otras partes, en otros países, incluso muy cercanos, esta migración masiva que hubo de decenas y cientos de miles de personas que en condiciones de cuarentena, sin transporte interprovincial, etcétera, salieron caminando con sus hijos, con sus bultos, a sus lugares de origen. Bueno, eso es un problema estructural de país que debe cambiar en la medida en que formalicemos el empleo, que ampliemos y que podamos responder como han respondido otros países, por ejemplo, desarrollados, donde financiando a las empresas se financia a los trabajadores porque siguen ganando su sueldo o pueden hacer un trabajo a distancia. Bueno, esa es una falla del sistema que tendrá que corregirse progresivamente, pero la segunda es el sector salud. Porque si bien digamos, la rapidez del contagio y la magnitud del contagio puede obedecer a estas condiciones estructurales de empleo, etcétera, no solo de empleo, nuestros sistemas de abastecimiento producen grandes concentraciones en los mercados, problemas en el transporte, son elementos centrales de esa situación estructural. Sin embargo, el segundo aspecto crítico es la situación del sector salud, porque es la capacidad de respuesta para atender rápidamente y evitar que puedan llegar a agravarse los casos y a la mortalidad. Eso sí muestra una debilidad del sector salud, que en primer lugar es la fragmentación del sistema, en diferentes subsistemas, ministerios, gobiernos regionales, de salud, sanidades, sector privado, municipalidades, que tiene que ser parte de una modificación sustancial del sistema en el sentido de una articulación para ser más eficientes. Es decir, podríamos tener mayor capacidad de respuesta si estuviésemos mejor articulados, y eso es una lección importante, pero además el sistema de salud tiene brechas que limitan su capacidad, sobre todo el sector público, que limitan su capacidad de respuesta. ¿Qué tipo de brechas? De infraestructura, de equipamiento. Por ejemplo, ahora se ha visto claramente escasez de camas y de camas UCI, pero claro, si medimos frente a un estándar internacional, lo que se recomienda es tener 2.5 camas por 1.000 habitantes, que es lo que tienen otros países en América Latina, incluso algunos más. Cuba tiene 5 camas por 1.000 habitantes, igual el caso de Argentina, otros como Brasil y Chile están en el promedio, 2.5. Pero nosotros tenemos 1.25, tenemos la mitad de camas que deberíamos tener. Tenemos más o menos 40.000 camas en total. Ahora, COVID, no COVID, públicas, privadas, más o menos un poquito más de 40.000. Y deberíamos tener 80.000. Bueno, esa es una brecha que no se cierra de la noche a la mañana y que nos está mostrando a través de esta imposibilidad de atender a todos los que requieren hospitalización. Pero no solo ahí, también en el primer nivel de atención, el nivel de atención ambulatoria, tenemos muchísima debilidad y eso tenemos que fortalecer con recursos humanos, tenemos que fortalecer con equipamiento. Por ejemplo, uno de los elementos importantes en el caso de las camas UCI, el estándar internacional es tener 9 camas UCI por cada 100.000 habitantes y tenemos 6, pese a que se ha crecido. Entonces nos falta un 50% más. Exitosa. Y ese es un problema. Igual si lo vemos en recursos humanos, a nivel de profesionales, se recomienda para países como los nuestros, no los desarrollados, que es mucho más, países como los nuestros, 45 profesionales, sumados médicos, enfermeras, obstetras, odontólogos, psicólogos, etcétera, 45 por cada 10.000 habitantes. Y nosotros tenemos 34.5, es decir, nos falta también un 50% más de lo que tenemos para ponernos en el estándar. Pero cuando vemos por regiones, digamos, solo muy pocas, Lima, Callao, Arequipa, Moquegua, Tacna, están cercanos a ese promedio de 45 o un poquito más. Pero
regiones muy importantes, por ejemplo Piura. Piura es el segundo departamento más poblado después de Lima. ¿Y cuánto tiene de profesionales? Recordemos que el estándar es 45, el promedio peruano que está por debajo es 34.5. Piura tiene 21, tiene una escasez tremenda de profesionales, y no solo Piura, también Cajamarca, Puno, regiones importantes, y sin duda, para enfrentar esta pandemia es zonas, igual Loreto, Pucallpa, que es donde más nos golpeó, por ejemplo, la primera ola, porque había limitadas capacidades para responder. Entonces, el sistema de salud ha sido, digamos, desnudado por la pandemia, y estos son las cosas que tenemos que enfrentar desde hoy, desde corto plazo, fortaleciendo, por ejemplo, equipamientos. Se han ampliado camas con hospitales transitorios, pero en algún momento del año pasado, en el segundo semestre, empezando el segundo semestre, se bajó la guardia y los esfuerzos que se venían haciendo se redujeron. Así igual en el caso de recursos humanos que se contrataron, empezaron a dejar empezaron a culminar, digamos, los contratos, y todo eso se refleja desde el punto de vista económico y presupuestal. Mire, el presupuesto de salud el año pasado, al empezar el año, lo que se llama el PIA, el presupuesto institucional de apertura, fue 18.500 millones. Eso era insuficiente. Entonces, con buen criterio, el gobierno empezó a transferirle más recursos a salud. Llegó a transferir hasta 27.500 y empezó en 18.500, o sea, 9.000 millones más. Se incrementó un 50%. Pero por alguna razón que no entiendo, el presupuesto aprobado para el 2021, que es el que aprueba el Congreso a fines de noviembre, ha sido 20.900, o sea, bastante por debajo de lo que se venía gastando. Y eso es lo que ha producido una estrangulación en la continuidad de los hospitales transitorios, la compra de plantas de oxígeno, el personal, etcétera. Y ahora el gobierno está nuevamente ampliando eso, entonces ya no es 20.000, ahora estamos por encima de 23.000 el presupuesto. Pero eso se pudo hacer incorporando en el presupuesto anterior. Entonces, tenemos brechas, hay que superarlas, pero no son, si bien las soluciones culminan en el mediano y largo plazo, tenemos que hacerlas desde hoy, y creo que en ese sentido el presidente Sagasti y el gobierno es consciente y está dando los recursos para enfrentar esta segunda ola que está ahora se materializa, por ejemplo, en la vacunación que ya empezó y que debe continuar en las semanas posteriores, pero también en atender esta demanda urgente, por ejemplo, de oxígeno, y como ya se ha informado también, está llegando compras que el Ministerio de Salud está haciendo en Chile a través de esta institución Legados de los Panamericanos, que actúa con muchísima eficiencia y que dirige el doctor Alberto Valenzuela, y que ya, como ha sido también mostrado, ya ha llegado a Perú, digamos, viene por tierra, ¿no es cierto? Y el día lunes se va a presentar el momento en que eso llega, y el primer hospital, digamos, en el ámbito de Lima, va a ser el hospital de Cañete, que tiene tanques de oxígeno, pero que ya se estaban quedando sin oxígeno, después van a ser reforzados, y esto va a ser con presencia del propio presidente de la República, y luego se va a ir llenando de todos los hospitales principales de Lima, pero esa es la compra que el Ministerio de Salud está haciendo. Pero paralelamente viene la donación que fue suscrita a través de un convenio en Hilo el día martes, también con presencia del señor presidente de la República y los altos funcionarios de la Sauder. Por ahí empiezan a llegar en un volumen muy grande de 20 toneladas diarias
esto quiere decir 140 semanales, adicionales a lo que estamos comprando. Esta es donación. Exitosa. Y esa donación va a ser en total 2.500 toneladas. Las compras que está haciendo el Ministerio de Salud a través de legados son 960. Entonces súmese 960 más 2.500, más una donación también que la Sociedad Nacional de Minería viene coordinando con el Ministerio y que en un par de semanas podrán estar llegando, y esa es por 1.000 toneladas más. O sea, tenemos 4.460 toneladas las que van a llegar a partir de la próxima semana y así sucesivamente en los próximos meses. Entonces ahí vamos a tener un flujo muy importante para cerrar la brecha de necesidades de oxígeno, pero a la vez, y principalmente, porque ese es el objetivo, es dar atención a las personas que más lo necesitan, ¿no? A eso se suman otras iniciativas, como por ejemplo la continuidad de compra de plantas de oxígeno. Hay un proceso muy importante a través de Respira Perú, donde están las iglesias, donde están empresas, donde están entidades de la sociedad civil y que están donando también. Todo esto va a ser informado ampliamente, y a la vez este otro nivel que va, digamos, más en el primer nivel de atención, donde la gente más lo siente, que es una importación de concentradores de oxígeno. El Ministerio de Salud está haciendo una compra por 4.000 concentradores. Ya ha llegado un lote de 450 que se van a empezar a ubicar en las zonas importantes, digamos, críticas. Y por lo tanto, como se puede ver, respecto al oxígeno tenemos varias estrategias que articulan en conjunto y que se va a mostrar cómo esta presión tan grande va a ir cediendo, pero nada de eso debe llevarnos a bajar la guardia. Nada. Tenemos que seguir las indicaciones que han dado el gobierno y principalmente la presidenta del Consejo de Ministros respecto de si bien se ha anulado la cuarentena en las 32 provincias donde esto venía ejecutándose, hay que respetar las normas que siguen vigentes, como son, por ejemplo, el uso de mascarillas. En este momento yo no lo estoy usando porque estoy en mi oficina y no hay problema de contagio, pero permanentemente todos y nosotros en primer lugar, las autoridades usamos mascarilla, estamos protegiéndonos o evitando estar en ambientes con muchas personas. Debemos mantener el distanciamiento social. Va a haber lo que se denomina el toque de queda nacional entre 9 de la noche y 4 de la mañana. Eso es respetarse rigurosamente y por lo tanto tener esperanza, expectativa, que con la participación activa de la sociedad civil y cumplimiento, donde la gran mayoría está cumpliendo, solo hay grupos minoritarios que infringen las normas, con esa participación y la acción del gobierno donde tiene que hacerlo, como en este caso la vacunación, el oxígeno. Vamos a fortalecer el primer nivel de atención, es decir, la atención ambulatoria, tanto para COVID como para no COVID. Y creo que con estas estrategias articuladas vamos a tener las posibilidades de, en relativamente corto plazo, superar esta segunda ola y, lo que es más importante, evitar que pueda haber una tercera ola como está viendo en otros países. Bien. Hay varios países europeos que han entrado en tercera ola. Bien, ministro, es importante el resumen que usted ha hecho respecto a cómo se encuentra el manejo de la COVID-19. Usted tiene menos de 2 semanas en el cargo y yo estoy concluyendo, según sus palabras, de que se han cometido algunos errores, entre ellos, por ejemplo, haberse relajado no solamente a nivel social, sino también a nivel de gobierno. El gobierno acaba de cumplir 100 días y usted tendría que en todo caso también reconocer ese aspecto, ¿no es cierto? Que no se hicieron las cosas con perspectiva, mirando a que esta segunda ola iba a ser completamente distinta, diferente, ¿no es cierto? Se tuvieron que tomar acciones
o medidas que aseguran del personal médico, que estos no se vayan, luego el tema del reforzamiento de la primera línea. Yo quiero que sea muy puntual, tenemos que ir a la pausa y luego volver rápidamente, porque hay muchas preguntas que en realidad yo sí quisiera desarrollar con la brevedad del caso. Lo cierto, ministro, es primero reconocer, usted ha encontrado una cartera con serios problemas, pero también con cero capacidad para tomar decisiones. Eso es lo que al menos estoy corrigiendo de lo que usted nos estaba señalando, es decir, el tema del relajamiento por parte de las autoridades. Pero lo preciso, este gobierno que preside el presidente Sagasti encontró esa situación, es decir, el quiebre ha sido previo. Pero ¿cómo ministro encuentra esta situación si tenía Pilar Mazzetti heredada de una gestión anterior? O sea, si algo no se ha tocado durante esta pandemia de los últimos meses ha sido justamente el Ministerio de Salud. Sí, pero ahí marco justamente lo que yo considero es un quiebre en la gestión. Y creo que el gobierno del presidente Sagasti ha heredado una situación bastante difícil, justamente porque se dejaron de hacer cosas básicas en los meses anteriores. Y creo que esto es una suposición, que lo que llevó a bajar la guardia, digamos, en el segundo semestre antes de que este gobierno asuma, ha sido la idea de que no iba a haber segunda ola. Y que eso ha marcado, digamos, decisiones que retrospectivamente se comprueban que eran erróneas, ¿no? Uh-huh. Pero en fin, el gobierno del presidente Sagasti está enmendando estos errores, está destinando los recursos necesarios. Bien. Está muy activo el propio presidente en encontrar soluciones. Ministro, un favor, le voy a pedir, tenemos que ir a la franja electoral. 3 de la mañana estamos conversando con el ministro de Salud, Oscar Ugarte, en esta primera etapa. Ha hecho una amplia exposición de cómo se encuentra el sector y qué es lo que se está resolviendo. Ya hay oxígeno que va a ser distribuido primero a Cañete y luego ya a diferentes regiones donde se necesite, y van a llegar periódicamente más camiones de Chile. Hay plantas de oxígeno que se están poniendo ya a disposición de la gente y que se van a ir también utilizando y poniendo a punto. Hay acuerdos con la Universidad Nacional de Ingeniería, pero yo le preguntaba al ministro de Salud, ministro, entonces a mí sí me ha llamado la atención lo que usted acaba de decir antes de irse a la pausa, que está reconociendo de que en el tema de lo que significa autoridad hubo un relajo porque no se pensaba que iba a presentarse una segunda ola, pero a mí me llama esto la atención porque en el mundo ya existía una segunda ola y se estaban tomando decisiones respecto a, por ejemplo, llevar a cabo cuarentenas. Ahora, esto se lo sumo a la siguiente pregunta. ¿Cómo ellos no se relajaron respecto a la segunda ola y qué estamos haciendo nosotros ahora levantando esta segunda ola, la cuarentena en esta segunda ola que todavía no la hemos superado? Esta apreciación de lo que he señalado es una apreciación personal, ¿eh? No quiero comprometer al gobierno porque yo lo he dicho así, incluso antes de ser convocado por el señor presidente para asumir la cartera. El gobierno viene haciendo ahora efectivamente las medidas que es correcto hacer. Por un lado, la contención y prevención, para eso se tomaron las medidas en las últimas semanas. Ahora eso se ha modificado en un sentido de disminución, digamos, de estas medidas, por ejemplo, de cuarentena, a partir de una constatación. La primera es una ligera disminución del número de casos nuevos, ¿no? Eso no quiere decir que estemos en una curva de bajada, pero hay una tendencia que vamos a seguir observando en las próximas semanas, que la curva de ascenso está reduciéndose, digamos, en su intensidad. Y de otro lado, que los fallecidos, el número de fallecidos se ha desacelerado. Si recordamos, hace 2 o 3 semanas, los indicadores tanto de nuevos casos como de fallecidos eran vertical. En un sentido mucho más acelerado que lo que fue la primera ola. Lo que vemos ahora es que los nuevos casos tienden a reducirse y que la mortalidad se desacelera. No quiere decir que no siga habiendo una cantidad importante de fallecidos, lamentablemente, sino que
Esto a lo que permite, digamos, avisorar es que esa tendencia pueda ir también reduciéndose. Recordemos Y esto, ministro, los países... esto, ministro, perdón, ¿se podrá sostener con levantar la cuarentena? ¿No era tal vez necesario mantenerlo un tiempo más para tener algo mucho más concreto respecto a esta desaceleración que usted señala? El lunes podrían presentarse lo que ya se ha presentado en algunas ocasiones respecto a, por ejemplo, el tema de los restaurantes, los centros comerciales. Yo sé, aquí hay un factor económico importante, pero si estamos hablando de temas de decisión o determinación en caso de salud, ¿no era conveniente mantenerla o hubo ahí algún tipo de discrepancia? Porque yo recuerdo perfectamente que existía esta discrepancia con el ministro o la ministra anterior en el Consejo de Ministros, que habían dos facciones, una relacionada al tema de la salud y otra relacionada al tema económico, en el cual estaba el ministro de Economía metido con el ministro de la Producción y de Comercio Exterior, que decían, no podemos seguir con la cuarentena, tenemos que activar la economía, porque si no vamos al abismo. Y el Ministerio de Salud decía, no, tenemos que mantener la cuarentena. ¿Ha habido en estos últimos días esas fricciones una vez que usted asumió el cargo? No, porque hay, digamos, un argumento, un razonamiento que es común a todos, que son las lecciones aprendidas de la primera ola. Lo que hemos aprendido es que uno puede ser muy estricto en la cuarentena, pero no se cumple, por lo que expliqué al principio, porque hay una situación estructural, socioeconómica, que impide que la gente, la gran mayoría de las personas, ¿no?, se queden en su casa esperando cuando no tiene que comer y el bono no es suficiente, ¿no es cierto? Y por lo tanto tiene que salir y va a buscar la forma de salir al comercio ambulatorio o a lo que fuere. Entonces ahí hay que matizar la necesidad efectivamente del control sanitario con esta necesidad de sobrevivencia de las personas que se traducen en movilización. Entonces mejor hagámoslo ordenadamente y no como válvula de escape, como sucedió aquella vez que en plena cuarentena decenas de miles de gente empezaron a caminar por las carreteras hacia el norte, hacia el centro y hacia el sur. Esa es lección aprendida y todos lo hemos visto, ¿no es cierto? Entonces, lo que está resultando en ese análisis es un análisis, digamos, de conjunto, integral, que tiene estas características. Entonces, pero eso efectivamente tiene riesgos, por supuesto que tiene riesgos, pero por eso mismo el llamado a la gran mayoría de la ciudadanía que sí cumple las medidas y que puede, por ejemplo, flexibilizándose el trabajo o el funcionamiento de los restaurantes, cumplir con los aforos, cumplir con las normas de protección que los ciudadanos que van y de quienes dirigen los negocios. Claro. Entonces, ese es el llamado principal. Es interesante, ¿no? Como a veces uno tiene que cambiar de posición, ministro. Ahora usted asume la cartera de salud, pero antes era un poco más crítico respecto a las acciones que tomaba este gobierno. Usted ha en los últimos días cambiado de parecer en temas muy puntuales, por ejemplo en el tema de que los privados accedan a la vacuna. No sé si también tuvo algún tipo de intercambio de pareceres con la presidenta del Consejo de Ministros. También estuvimos con este tema que generó ciertas dudas respecto al tema de la vacunación de los miembros de mesa, que ahí saltaron las alarmas si es que esto era conveniente o no, si es que esto garantizaba el proceso, la continuidad del proceso electoral. Entonces creo que tendríamos que también partir por ese lado, ¿no? Sí, pero no hay un cambio de punto de vista. Por ejemplo, respecto de la vacunación y la participación del sector privado, cuando a mí me preguntaron, y eso generó luego otros comentarios, si los privados podían importar vacunas, yo les dije, el marco legal lo permite. Entonces basta que revisen la ley 31091 que aprobó el Congreso en noviembre, artículo 4, hay un párrafo que dice el sector privado puede participar, sí, claro, etcétera. Entonces, desde el punto de vista del marco legal no hay ningún inconveniente, ni tampoco hay decisión respecto a limitar, por ejemplo, la inscripción de las vacunas. No, las vacunas las inscriben los representantes privados de las diferentes empresas. Por ejemplo, ¿quién inscribió el registro transitorio de la vacuna Pfizer aquí en el Perú? Que lo ha hecho Digenit.
el representante de Pfizer en el Perú. En el caso de Sinopharm sí ha habido una diferencia, porque Sinopharm, que es producido por una empresa pública china, en la relación de gobierno a gobierno, como ellos no tienen representante comercial en el Perú, pidieron que sea un organismo público peruano quien los represente, y se decidió que sea Senares. Entonces Senares presentó, como si fuera el representante de Sinopharm, el registro ante el IGNIT. Pero el registro de AstraZeneca, por ejemplo, lo está iniciando de tramitarlo AstraZeneca, y si llega a Moderna lo harán sus representantes comerciales. Entonces, eso es no solo está en la ley actual, ese es el procedimiento normal. Entonces, el sector privado puede participar en registro, en importación, pero el problema objetivo, que no lo pone el gobierno, y quiero decir lo siguiente, es que en el mercado internacional el sector privado no está participando activamente en comprar vacunas. Son los gobiernos, porque pueden comprar en mayor escala y asumir responsabilidades que las empresas plantean para ese fin. Y es por eso que yo conozca, no hay ningún otro registro que pueda estar ahorita, digamos, algún otro sector privado que no sea de los que están negociando del Perú, planteándolo. Bueno, pero quiero decir, esta semana... que pero permítame, porque hay dos condiciones que sí pone el gobierno y son razonables. La primera es que este es un derecho gratuito de los ciudadanos, y que por lo tanto este es un factor fundamental que permite acceso equitativo a la vacuna, que es un bien público. Y en segundo lugar, una priorización, porque como es un bien escaso todavía a nivel mundial, no tenemos, pues, nosotros necesitaríamos, digamos, para 24 millones, que son los adultos, 48 millones, y no es un problema de plata. Si es que eso estuviese ofertado, ya hubiésemos comprado todo, ¿no es cierto? Igual cualquier país. Pero por esa escasez y las negociaciones con cada una van a ir llegando por parte, entonces tenemos que priorizar. Entonces, el plan de priorización sí es una condición que creemos que además el sector privado, por lo menos con representantes que hemos conversado, están dispuestos a acatar. Hay quien asume que esta negativa del gobierno de no sumar al sector privado en la negociación con las vacunas pasa por un tema de ideología. ¿Esto es cierto o no, ahora que usted está al interior del gabinete? No, para nada. Porque como se ve, digamos, la práctica está mostrando con quienes se ha negociado y ya están suscritos y llegando. Sinopharm, que como digo es público, y Pfizer, que Pfizer es quizás el laboratorio más importante a nivel mundial, en cuanto a volumen de producción, claro, etcétera. Pero Pfizer fue dejada de lado en su momento para darle paso a Sinopharm, y de ahí hay cuestionamientos también respecto al sistema de negociación. Ayer, por ejemplo, en el caso de Sinopharm se sabía de que los chinos llegaron aquí, se sentaron con Pilar Mancetti, luego los de la embajada, de lo cual no se ha dicho absolutamente nada, y ayer se sabe que el lote de vacunas, las 3.200 que fueron parte de esta vacunación sobretiza, llegaron con regalos para diferentes personas, que hasta ahora no se sabe exactamente es dónde ha terminado a parar estos guantes quirúrgicos, estos mamelucos especiales. Ese es otro tema que efectivamente hemos tenido interés en investigar, y hay un informe a partir del cual se va a profundizar. Del informe vamos a dar en unos minutos, ministro, pero yo sí quisiera terminar este tema de los privados respecto al tema de la negociación de la vacuna, porque ustedes dicen, bueno, que claro, es un tema que es importante, que es de bien común, que tiene que ser gratuito. Sin embargo, hay gente que opina que el privado lo hace mejor que el Estado. A esperar a que el Estado lo haga con los retrasos que se están presentando, lo podría hacer de inmediato si es que existe todo este marco normativo, ¿no es cierto? Ahora, este tema lo está haciendo, por ejemplo, Ecuador. Esta semana ha dicho a su gente, bueno, los privados lo pueden hacer, pueden negociarlo a nivel también de gobiernos locales, ¿no es cierto? Ahora, esto lo tengo en colación porque el embajador ruso aquí en nuestro país, el día de ayer salió a decir, bueno, nosotros también estamos en capacidad de negociar no solamente con el Estado, sino también con los privados. El señor
Romachenko, ¿no es cierto? Con quien creo yo ustedes ya también tendrían que sentarse a conversar, porque la Sputnik, y ya lo sabemos, tiene casi un 90% de efectividad respecto al tratamiento o efectividad, perdón, a la COVID-19. Más, tiene 91%, y es una buena alternativa, y el Ministerio está en conversaciones también, el gobierno, digo, con el sector oficial ruso para los efectos de esta vacuna. Ya, pero Si ellos negocian con otros, el gobierno no tiene ningún problema. No hay ¿sí? nada que impida, no hay ninguna decisión. Oh, caramba. Imagínese además qué gobierno o qué empresa va a aceptar que alguien le diga, oye, no negocies con el otro. Pero la señora Violeta Bermúdez sale en conferencia de prensa indicando de que este tema es de país a país, que estas negociaciones se están dando en estos momentos así. Pero, y entonces sale... Esas no son reglas de juego, discúlpenme, esas no son reglas de juego de Perú. Las empresas están negociando con los gobiernos. Okay. Si hay alguna empresa que negocie con el sector privado, el gobierno no tiene por qué impedirlo. Entonces, partiendo de lo que acaba de decir el embajador ruso, respecto a que no solamente puede negociar con el gobierno, sino con las empresas, a partir del lunes, tranquilamente, se me ocurre, aquí nosotros como Exitosa, queremos vacunas para todo nuestro personal, podemos ir a la embajada y empezar a hacer nuestras negociaciones para el marco normativo que existe. Si lo hacen, es plena decisión de quien quiera hacerlo. El problema es otro. ¿Quién va a representar? ¿Quién representa a la vacuna Gamaleya en Perú? Empecemos por ahí. O sea, ¿quién va a hacer el registro, la inscripción? Porque el que lo haga, ese va a tener el derecho de importar, dentro de las reglas de juego. Bueno, imagino yo que luego de lo que ha dicho el embajador ruso, habrán laboratorios o empresas que se quieran poner en estos momentos a disposición ¿no es cierto?, de la ciudadanía para empezar a traer estas vacunas. O sea, lo que yo quiero que claro, o sea, en este momento no hay impedimento para que se pueda traer la vacuna rusa a nuestro país en función a lo que ha hecho este funcionario del gobierno ruso. Para que puedan importar hay una condición necesaria para todos, que algunos ya le están cumpliendo, es registrarla en el Perú. Hasta el momento que yo sepa, no ha sido presentado el mecanismo, no ha sido presentado el pedido para la inscripción en Perú, porque eso se hace en Digemit. Solo 2 han hecho eso, que son Sinopharm y Pfizer, pero si lo hacen otros, no hay problema. Va a ser a través del representante privado, no hay ningún problema. Ninguno. Y para usted, no hay ninguna decisión en contra. Y para usted, ministro de Salud, ¿esto sería positivo o negativo que el privado en las próximas semanas pueda entrar a tallar con la importación de la vacuna rusa si es que consiguen cumplir con todos los procedimientos porque el marco normativo está? Hasta ahí no hay ningún problema. El problema es su aplicación. Claro. ¿No es cierto? Porque lo que no quisiéramos, y eso ha sido dicho claramente, es que eso sirva para que quienes tienen poder económico puedan vacunarse y los que no tienen no se vacunan o esperan un turno posterior. Y en segundo lugar, que sean respetuosos de la priorización que se ha hecho, y en ese marco ningún problema. Pero el hecho de que una persona que tenga dinero para poder pagar su vacuna, ¿no aliviaría en cierta manera la carga del Estado? El problema no es la carga, el Estado puede pagar todas, no tiene ningún problema. El problema es el problema de equidad. Eso es fundamental. Pero además esa no es una discusión teórica. Le hemos conversado con representantes del sector privado y están de acuerdo. Están de acuerdo ellos como responsabilidad social poder contribuir en ese nivel. Y además ser respetuoso de las prioridades. Y en ese sentido participar. Entonces hay todavía un terreno a conversar para ver cómo sería en la práctica esa participación. Si el sector privado puede poner, por ejemplo, vacunadores, en buena hora los articulamos con los vacunadores del sector público y se amplía. Bueno, eso es totalmente a favor de la vacunación. Esa es una posición distinta, ministro. Entonces ahí... ¿Distinta de qué?
¿Distinta a qué? Respecto a lo que dice la señora, y lo que hiciste la señora Bermúdez en todo momento, ¿no es cierto? Que la vacuna netamente se hace de Estado a Estado y no lo va a permitir que lo haga el privado. Que eso es lo que se ha dicho en determinado momento. No. Escuchen bien lo que ha dicho la Premier, escuchen bien. No es que no va a permitir que... No, lo que la señora Premier ha dicho es exactamente lo que yo estoy diciendo, con mayores precisiones. Por lo tanto, eso no es ningún impedimento, ni hay decisión alguna de prohibirle a alguien que negocie por su cuenta si es que quiere. Eso lo pueden hacer. Pero hay un paso para que eso puedan hacer, tienen que inscribir. Entonces, si inscriben, correcto, tienen el derecho a importar, y en la aplicación es donde podemos encontrar las condiciones más racionales para que se respete lo que está planteado y se evite la inequidad en la vacunación y se respete las prioridades. Ahora que recuerdo, uno de los argumentos justamente sobre este tema relacionado con la señora Bermúdez es que el privado no puede entrar a competir con el gobierno en este tema de la adquisición de las vacunas. Es cierto, eso se ha conversado con el sector privado y está de acuerdo también. Es decir, no puede suceder, pongo un caso, ¿no es cierto?, que el gobierno negocia con Pfizer y de repente venga el sector privado y negocia aparte y con otras condiciones. Ahí sí pues hay que actuar como país, ¿no es cierto? Pero si negocian con otras empresas de otras vacunas sobre las cuales el Estado no está haciendo un proceso de negociación, ningún problema. Ningún problema. Y en el caso de los gobiernos regionales, ¿también tendrían esta libertad? No, ahí lo que se les ha dicho es que el Estado puede ser mucho más eficiente en las compras, por las compras a escala, actuando unidamente que actuando fraccionadamente. Eso ya lo conocemos en las compras comunes de medicamentos. Las compras corporativas del Estado resultan mucho más beneficiosas, mucho más económicas que cada gobierno regional o provincia pueda comprar. Eso es además algo elemental del comercio, ¿no? Yo vuelvo a insistir con lo que acaban de decir los rusos hace tan solo unas horas. Y ellos están dispuestos no solamente a negociar con los privados, sino también con gobiernos locales, regionales, o sea, al margen de lo que haga el gobierno central. Bueno, pero el gobierno central sí, y eso se le ha dicho a los gobernadores regionales, lo que plantea es actuar como Estado, no como fracciones de estados independientes. Eso me parece absolutamente lógico, coherente. Además, es la mejor forma de hacer compras a gran escala. Y eso cualquier economista lo puede fácilmente entender. Bien, ministro, ¿usted está conforme con el informe que han presentado esta semana respecto al llamado caso de Vacunagate? ¿Está satisfecho con lo que se ha hecho respecto a los lineamientos que se han dado? Yo estuve revisando el documento y si hay algo que me queda como conclusión es que nadie debió haberse aplicado esta vacuna en aquel momento. El punto 8 al menos lo deja claro, así que coincide además con este documento que presentó la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que indicaba claramente que al margen de todo lo que se pueda decir, no se respetaron las reglas respecto al tema de ensayos clínicos, que no hubo claridad y que todos los que se habían inoculado, ¿no? Estas vacunas habían cometido este tipo de faltas, ¿no es cierto? Sí, claro. Y eso lo dice la comisión, por eso a la comisión se le dio, y eso está en la resolución ministerial que la nombra, objetivos bien concretos. Porque en el momento que constituimos la comisión no se sabía, por ejemplo, cuántas vacunas por fuera del ensayo clínico estaban circulando, se habían utilizado. Después ya se ha sabido que son 3.200, lo que confirma el trabajo de la comisión, de las cuales 1.200 han ido a la embajada china y ya se le ha pedido un informe de la embajada a quienes han vacunado, etcétera, etcétera. Todavía no tenemos respuesta, y que 2.000 han sido usadas por los directivos, digamos, del ensayo clínico. ¿Por qué le comento esto?
Pero permítame decirle, pues usted me pregunta qué opinión tengo de la comisión, yo digo, ha cumplido con lo que se le pidió. Y está claramente señalado cuántas vacunas de las 2.000 han sido aplicadas a personas que no debían haberse vacunado, y son 470. Y también se ha identificado que aparte de las vacunas usadas para este fin, que era completamente irregular, también hay un lote de vacunas que están en la Universidad Cayetano Heredia que han sido inmovilizadas, y hay otro lote más pequeño, de 50 y tantas, en la Universidad de San Marcos. En el stock inmovilizado en Cayetano Heredia es 803 y en San Marcos es 58. Además, hay 235, eso no se sabía, que han utilizado para vacunar a quienes habían participado en el ensayo clínico y habían recibido placebo como una parte de vacunación. Eso recién lo hemos enterado a través del informe Carbone, pero no teníamos y no tenemos, la propia comisión no recibió el detalle de quiénes son. Y nosotros vamos a pedir, ya al margen de la comisión que presidió el doctor Carbone y que ya presentó su informe, nosotros como ministerio vamos a pedir una ampliación de esa información porque nos interesa saber quiénes son las personas que se beneficiaron de esta decisión irregular de parte de las autoridades. Y coincidimos que al margen de haber faltas éticas y aquí hay acciones penales que se tienen que tomar en consideración, por ejemplo en el caso de Pilar Macetti, que tiene que afrontar una denuncia constitucional entre otros más. Yo escuchaba al señor Carbone justificar algunos casos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de Pilar Macetti, ayer lo decía con Nicolás aquí, de que a ella incluso se le ofreció la vacuna mucho antes y de manera insistente. Yo no entiendo cómo un funcionario público de la talla de la señora Macetti en su momento no lo dijo, si se lo ofrecieron tantas veces, con lo cual deja muy claro de que ella sabía exactamente que existía este tema y no pidió ningún tipo de explicación. Ahí la cosa es mucho más seria en realidad. ¿Y por qué se lo digo esto? Porque el señor Carbone ha estado con este tono de querer justificar algunas acciones de, por ejemplo, algunos médicos que han estado vinculados con este tema, diciendo que no se debería mezclar la paja del trigo. Pero señores, vamos al caso concreto. Aquí es un tema conjunto, ¿no es cierto? Porque pero el informe en eso es muy claro. Se señala el conjunto de personas que se han beneficiado, pero sin duda hay responsabilidades diferentes, de acuerdo al grado de responsabilidad jerárquica que se ha tenido, quienes tomaron la decisión, quienes dieron luz verde a este proceso. Eso es diferente de quienes pasivamente pueden haberse aplicado la vacuna. Entonces, eso sucede en cualquier proceso, ¿no es cierto? De acuerdo a las responsabilidades que cada quien tiene, es la magnitud de la falta. Y eso, efectivamente, en el caso particular de la doctora Macetti, habiendo sido ministra, eso no solo va por la Fiscalía, sino el Congreso tendría que hacer igualmente un proceso... Ocultó información. Bueno, pero lo que dice la comisión al respecto no aminora en nada, al contrario, dice, por esa razón la Fiscalía tiene que investigar, está clarísimo. Bien, ministro, muchas gracias por su tiempo. Solo una última consulta, dos cositas muy pequeñas. El tema de la vacunación para los miembros de mesa, ¿se dará? ¿Se podrá cumplir? El jefe de la OMP decía que bueno, que todavía están en veremos, ¿no es cierto? ¿Cuándo llegan las próximas vacunas? Porque esta semana tampoco se dieron precisiones, se dice que en marzo, pero no sabemos qué día de marzo. Finalmente, usted está está participando ya de las negociaciones, está firmando los documentos porque Pilar Macetti era la encargada de ese tema. Lo que pasa es que había una comisión especial para ese fin, que la constituye Relaciones Exteriores, y eso, como muchos de sus integrantes han estado comprometidos, se está reconformando. Entonces en los próximos días va a haber una nueva comisión para ese fin. Pero respecto a lo anterior, efectivamente van a llegar diferentes lotes de vacuna durante marzo, no puedo decir la fecha, porque solo lo anunciaremos cuando tengamos la certeza que están llegando. Y sobre el tema de los miembros de mesa, lo que se ha dicho es, la vacuna no es un prerequisito para el acto electoral. Para el acto electoral se cumple lo que está en el protocolo, que es un protocolo similar al acto electoral en Estados Unidos, en Ecuador o donde fuere.
que protege sin duda a los miembros de mesa y el uso de equipos de protección personal, las mascarillas, la desinfección, todo eso está previsto. Esa es la forma de producción. En ningún caso, ni en ningún país se ha puesto como requisito la vacunación. Aquí eso efectivamente quedó medio en duda al inicio, pero lo hemos aclarado. La vacunación a los miembros de mesa se va a hacer no como prerequisito al acto electoral, sino como un beneficio por su acto solidario con la democracia peruana al participar en el proceso electoral y favorecer este proceso fundamental de renovación de autoridades políticas en el país. Eso se va a hacer de todas maneras. Vamos a empezar en la medida que tengamos los lotes respectivos y se continuará. Puede empezarse antes del 11 de abril, pero no pretendemos que ahí se van a vacunar todos, sino eso va a continuar y respetando ese, digamos, beneficio en prioridad a otros grupos de personas que van a venir después. Eso está claro y lo ratificamos. Bien, ministro, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Hablemos Claro. Esperemos contar con su apoyo siempre. Siempre es importante el tema de la comunicación de la autoridad para con todas las diferentes audiencias de los medios de comunicación, sobre todo en una situación tan extrema. Pilar Macetti guardaba mucho silencio, solamente iba a determinado lugar y en todo caso, siempre hubo este cuestionamiento de la falta de transparencia. Ahora sabemos exactamente por qué. Muchas gracias, un fuerte abrazo al ministro de Salud, Óscar Ugarte, presente aquí en Exitosa.